Alejandro, bueno, mañana se vencen 640.000 millones de pesos de Levax. 671.000. Bien, suena mucho. Suena mucho. ¿Qué puede pasar mañana? Hay dos alternativas que no se renueven, cosa que te diría que es imposible, porque una cosa que me llama la atención es todo esto de 671.000. Hace una semana se renovaron 560.000, o sea, es decir, lo que pasa es que todo ahora está en cuerpo catástrofe, porque, claro, ha habido una enorme especulación con el dólar para obligar al Banco Central, que tiene una política absolutamente errática, a subir la tasa de interés para evitar que la gente siga apostando al dólar. Yo supongo, son por supuesto cuestiones opinables, que toda esta corrida ha obedecido a presionar al banco para que suba, y mañana van a renovar al 40% o a lo mejor a más. Y el gobierno, si tiene que renovar al 42%, va a renovar porque las finanzas del Banco Central están muy... Aunque el Banco Central tiene reservas y ahora este supuesto apoyo del fondo puede colaborar a nutrir más esas reservas, la idea es, presionamos, nos da una tasa que no se paga en ninguna parte del mundo. El tema es, ¿qué va a pasar después? Porque todo este proceso de endeudamiento del macrismo, todo esto que ha pasado con el Banco Central, es si nos va a llevar inexorablemente un callejón sin salida. Bueno, Caputo dice que esto lo va a blindar al gobierno hasta el 2019, hasta las elecciones. Es muy posible, por supuesto, porque no se va a contar solo con el apoyo del Fondo Monetario. El Banco Internacional de Negocios de Basilea ya le adelantó al Banco Central $2.000 millones. Es decir, parece que hay otros bancos que van a colaborar con esta nueva política, siempre beneficiando la especulación y al sistema financiero. Siempre beneficiando la especulación y al sistema financiero. Ahora, la Argentina primero emite deuda y no tiene capacidad para pagarla, por eso la refinancia permanentemente, es decir, paga intereses, los intereses no puede pagar, los capitaliza por anatocismo, y por eso la deuda crece. Mira, yo me estaba fijando, la deuda al 30 de septiembre, la deuda del Estado Central, al 30 de septiembre del año pasado, es de $305.000 millones. La deuda al 30 de septiembre, la deuda del Estado Central, al 30 de septiembre del año pasado, es de $305.000 millones. O sea, a septiembre del año pasado, no sé por qué el gobierno no da las cifras a hoy, por un lado. De acuerdo a la ley de presupuesto, este año hay que pagar de interés de la deuda $21.200 millones. Ahora, cerca de la mitad de lo que hay en el Banco Central, de las reservas. Exacto, un poquito menos de la mitad de las reservas. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno paga dólares, es decir, para pagar la deuda tiene que comprar dólares. ¿Con qué los compra? O sea, acaba de necesitar más pesos. O sea, la base monetaria va a seguir aumentando. Eso genera, por supuesto, una inflación que no van a tener manera de controlar. Hoy está viendo, no sé si Melconian o alguien dijo que seguramente el índice inflacionario va a ser el 25%. Y un gobierno que estableció en el presupuesto 2018 una pauta inflacionaria del 10%. En diciembre, en esa famosa conferencia, dijeron, bueno, no, el 15%, como se había aprobado el presupuesto por el 10%. Y ahora, en 4 meses, tenemos más de un 8%. Mientras las paritarias se cierran al 15%, ¿no? Por supuesto, porque acá el sector laboral es el más perjudicado siempre. Lo que pasa es que el mercado financiero apoya siempre que obtenga ganancias. Si las ganancias empiezan a disminuir todo, o sea, no, al sector financiero, que esté quien esté, no le interesa. Lo que le interesa es maximizar lo que gana. Entonces, en este momento, yo supongo que hacen estas movidas para seguir ganando y seguirán apoyando. Ahora, así como lo apoyan un buen día, le bajan el pulgar y se acabó. Es decir, adiós Macri y vendrá quien sea, ¿te das cuenta? Y esto, el apoyo del Fondo Monetario, tiene sus bemoles. Yo he leído las declaraciones, bueno, lo vi a Duhovne el otro día cuando dijo que este fondo no es el fondo de antes. Y en este momento el fondo puede ser un poco más prudente, algo más cauteloso, por supuesto, porque la Argentina de hoy no es la del 2001. Así como hubo una enorme protesta por el tema de las jubilaciones, hoy sí hay un ajuste salvaje, pero, como yo digo siempre, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Si vos analizás el informe del Fondo Monetario que hizo hace poco tiempo
de acuerdo a lo que establece el artículo 4, ahí el fondo dice que la situación económica de la Argentina ha mejorado sensiblemente, y se ha hecho una serie de cosas que hay que hacer, pero que hay que reducir el déficit fiscal, que hay que modificar la legislación laboral, que hay que hacer una serie de ajustes en la economía, y ya sabemos lo que son esos ajustes. Sí, liberalizar el mercado también habla, ¿no? Abrir restrictamente el mercado. Entonces, claro, todo eso forma un combo que no es fácil. El fondo no es, además de ser un prestamista de última instancia, es decir, no hace filantropía. El fondo no viene a defender a la Argentina, el fondo va a defender a los acreedores para evitar que pierdan. No creo que haya ido Duhovne con un plan, porque el fondo es el que impone las condiciones. No es que vos decís, bueno, mire, yo quiero que me den 20.000 millones, como supuestamente van a darle ahora, porque, bueno, si se habló de 30.000, pero la cuota de la Argentina en el fondo puede ser prestada por el fondo 4 veces. O sea, sería más o menos 20.000 millones de dólares. Por supuesto, excepcionalmente puede excederse esa suma. Ahora, el fondo le dice, bueno, este es el plan. Ustedes tienen que cumplir este plan. Si no lo cumplen, no hay un peso. Se habló mucho del cancelamiento de deuda de Néstor Kirchner, justamente con el fondo, en el año 2005, ¿sí? Que se pagaron 9.500 millones de dólares así al contado, PIM, y es verdad, Argentina ahí ganó cierta autonomía, eso se planteó como el beneficio, pero vos fuiste crítico en su momento de ese... Yo fui crítico, ¿sabes lo que pasa? Insisto, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Varias personas interpusimos un recurso de amparo para que no se pagara al fondo. Por supuesto, al fondo se le pagó, y para pagarle al fondo hubo que utilizar reservas del Banco Central. Y para que esas reservas no bajaran, hubo que capitalizar al banco. Entonces, para capitalizar al banco se emitieron bonos que compró Chávez. Y claro, cuando uno hace un cálculo económico, el fondo te cobraba el 4, Chávez te cobraba el 17. ¿Cuál fue el negocio? Y por otro lado, en ese momento no había acuerdo stand-by con el fondo. El fondo, de alguna manera, siempre te limita, pero en ese momento no tenía no había un acuerdo por el cual establecía determinadas políticas. Y otro tema que yo creo que es gravitante. En el año 2012, Cristina Kirchner envió un proyecto al Congreso Nacional para darle al Fondo Monetario 1.072 millones en derechos especiales de giro, equivalente a 1.600 millones de dólares, para aumentar la cuota de la Argentina. Y mientras Cristina públicamente anatematizaba al fondo, en el proyecto de ley decía que el fondo era una cuestión maravillosa, que pretendía solucionar los problemas monetarios de los países. Entonces, ¿viste? Esto es lo que es realmente deplorable, el doble discurso, al pueblo decirle una cosa y firmar otra. Esto es lo que es realmente deplorable, el doble discurso, al pueblo decirle una cosa y firmar otra. Porque claro, si vos seguís siendo miembro del fondo, nunca nos fuimos del fondo, porque el fondo es dejar de ser miembro del fondo. La Argentina nunca se fue, tan no se fue que le pidió ayuda al fondo para mejorar las estadísticas que habían sido groseramente alteradas hace unos años. Entonces, es decir, señores, el fondo, por ser miembro, nos obliga a capitalizar nuestra cuota, por tanto, y a pesar de que es una institución que nos ha perjudicado, lamentablemente por determinadas circunstancias, pero no, el discurso mentiroso y después lo que poca gente lee, que es lo que se escribe. Cuando el gobierno nacional tuvo el problema con el juez Griesa y mandó un proyecto al Congreso para cambiar el lugar de pago, que por supuesto no tuvo ningún efecto, en ese momento, para que la oposición apoyara, se creó una comisión para investigar la deuda. Año 2014. Por supuesto, esa comisión tardó meses en constituirse y nunca funcionó. Cuando el gobierno de Macri en el 2016 presenta el proyecto para pagar los buitres, en el articulado de la ley se establece la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. Bueno, esa comisión se constituyó hace apenas un mes y el viernes pasado debió reunirse, se reunió, no pudo funcionar porque no tenía quórum. Es decir, a nadie le interesa auditar la deuda, ni investigarla, a nadie le interesa auditar la deuda, ni investigarla. Es decir, la deuda parece que es una referencia histórica de algún loco como yo o de algunas otras personas, sin darse cuenta de lo que ha significado y lo que significa como condicionamiento económico para el país. Y un detalle no menor del que tampoco se habla,
es que la deuda argentina, la mitad de la deuda de la dictadura, deuda que hemos venido arrastrando y pagando durante décadas, fue deuda de empresas privadas. Ahora, no fue deuda genuina de empresas que, por razones determinadas, el Estado tuvo que hacerse cargo para evitar que la empresa quebrara, hubiera gente a la calle. No, no, fueron deudas creadas ficticiamente para enriquecerse ellos y trasladarle al pueblo argentino esas obligaciones. Fueron deudas creadas ficticiamente para enriquecerse ellos y trasladarle al pueblo argentino esas obligaciones. Decir, investigar la deuda es poner en evidencia a las empresas del Grupo Macri, Techin, Pérez Compán, Bridas, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Formoto, Renault. ¿Quién se anima? Es decir, cómo en la Argentina, hoy leía en La Nación, en la tapa, lo que está haciendo el INVAP, un reactor atómico para Holanda. Es decir, cómo un país que tiene esta estructura puede tener miedo de tomar una política seria sobre estos temas y enfrentar. Y para cerrar, te consulto, digo, la política económica de este gobierno. ¿Cuál es la política Primero, económica? política económica no hay. No hay política. No hay política económica porque tenés un ministro de Finanzas por un lado, un ministro de Economía por el otro, un ministro de Economía que ante una reunión con banqueros apenas asumió, no sabía que se estaban comprando más dólares que durante la gestión kirchnerista. Es decir, un ministro que debe ignorar que hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior y 230.000 acá en cajas de seguridad y en los colchones. Entonces, claro, cuando vos tenés una divergencia entre el presidente del Banco Central, el ministro de Economía y el ministro de Finanzas, es decir, no puedes hablar de política económica por un lado. Y por otro lado, eso del miedo, es decir, claro, el miedo nunca te lleva a ninguna parte, menos en cuestiones económicas, hay que tener criterios realistas. Pero el problema, los que están en el gobierno en este momento, hasta hace muy poco, trabajaban en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, en Shell. Los que están en el gobierno en este momento, hasta hace muy poco, trabajaban en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, en Shell. Entonces, claro, es decir, un gobierno de personajes que siempre beneficiaron el interés privado, es decir, defender la cosa pública, yo creo que les resulta bastante complicado, ¿no?